Te decía que era impresionante o no. Justicia de ultratumba. Da la impresión de que alguien, algo, yo que sé, gritaba desde algún lugar, quizá una cabaña quemada, pidiendo justicia. Pues sí, la verdad es que he estado atendiendo al caso porque es realmente impresionante, aunque no único. He localizado en los anales de la jurisprudencia estadounidense el único caso, son 100 años de diferencia, eso sí, el único caso en que el testimonio en el estrado de un fantasma sirvió para juzgar y para condenar a un asesino. Pero vamos a ver, Santi, eso hay que explicarlo. ¿Cómo es posible? No lo entendemos. Vamos a ver, para eso hay que contar toda la historia. Estamos en 1897, en West Virginia. Mary Jane Hister recibe la triste noticia de que su hija, que vive en una localidad vecina con su marido, acaba de fallecer a consecuencia de una complicación en el embarazo. A ella le extraña, porque ni siquiera sabía que estuviera embarazada. Pero bueno, se pone sus vestiduras de luto, acude al funeral, ve el féretro con el cuerpo amortajado de su hija, lloros, la pena de lógica del marido, entierran a la muchacha y bueno, ahí podría haberse quedado la cosa. Hasta que días después, la buena de Mary Jane empieza a ver a su hija por los rincones de su casa. Al principio cree que se está obsesionando, pero poco a poco las presencias se van haciendo cada vez más evidentes y intenta hablar con ella. Y para su sorpresa le responde y empiezan a hablar. Y le comenta que no ha muerto a consecuencia de esas complicaciones en el embarazo, sino que ha sido estrangulada. Es más, que si exhuman el cadáver, podrán ver la tráquea rota, el cuello partido, e incluso dice que el fantasma, para demostrar que tenía el cuello totalmente quebrado, rotaba la cabeza hasta 80 grados, se la ponía mirando a la espalda para demostrarle a su madre que podía realmente. Claro, y esto lo contó la madre en el juicio. Claro, y es más, contaba que el médico de la localidad, que había certificado la muerte por complicaciones en el embarazo, estaba protegiendo a su marido. Con muchos lloros, con mucha insistencia, con lo que solo una madre puede dar, consigue que el fiscal del distrito exhume ese cadáver y se haga una autopsia que efectivamente demuestra que ni estaba embarazada y que había muerto con la tráquea rota a consecuencia del estrangulamiento. Hay un juicio en el cual ya se juzga por asesinato al marido. Y en ese juicio, el abogado del parricida, el abogado del asesino, no tiene otra ocurrencia que llamar a testificar a la madre. ¿Para qué? Para demostrar que es una persona perturbada, que es una persona que con ánimo de venganza hacia su antiguo yerno, y que bueno, que básicamente es una conspiración para llevar a la cárcel a este. Pues el testimonio de esta mujer en el estrado, llevando al jurado las palabras de su hija, haciendo un relato de su hija ya muerta. De su hija ya muerta, haciendo un relato de cuestiones muy íntimas, como pueden ser constantes malos tratos, como pueden ser infidelidades, cosa que no sabía absolutamente nadie en el pueblo, que luego se fueron comprobando. Y desde luego el relato del asesinato y el posterior encubrimiento fue lo que llevó a este hombre a ser condenado a cadena perpetua. Ahora la gran pregunta es si la madre sabía algo más, si tenía procesos alucinatorios, si vio algo o no vio, si lo que vio era un fantasma o una información que quién sabe de dónde viene. Lo cierto y verdad es que si hay un caso parecido a este de justicia de ultratumba, podía ser exactamente el que acaba de narrar Santiago Camacho. Impresionante, de verdad. Y hemos querido preguntar a algunos buenos amigos por esto de los videntes sensitivos y trabajos con la policía. Ahora te pregunto tu opinión, Juanje. Ya veréis qué curioso. Clara Tahoces y Sol Blanco Soler. Dos visiones no distintas, porque incluso han trabajado juntas en varias investigaciones. Por un lado hay videntes sensitivos que notan algo, porque en este caso de justicia de ultratumba, del caso del mar de Aragón,
las cercanías de Caspe, 24 kilómetros de Caspe, aparece en esa choza el cadáver de Antonia, da la impresión de que se entremezclan visiones, videncias y sueños premonitorios. Bueno, pues Clara nos va a hablar de esos videntes que se ofrecen, y Sol Blanco Soler habla de que muchas veces son los organismos los que piden esas señales. Normalmente no es la policía la que pide la colaboración a los videntes, sino los videntes los que se ofrecen a la policía. Sí que me consta que la policía, de manera extraoficial, nunca de manera oficial, puede solicitar la ayuda de algún psíquico, de algún vidente, que en este caso se denominan detectives psíquicos o policías psíquicos, ¿no? Algunos organismos, pueden ser privados o públicos, pueden recurrir a una vidente que les pueda orientar con esa evidencia suya. En el caso que en fin tenéis entre manos, que es el de la policía, unas veces será una vidente conocida la que se ofrezca a la policía y su información porque ha sido capaz de ver algo que estaba hasta ese momento oculto y que a lo mejor puede ser de utilidad para la policía, o bien casos muy puntuales, muy raros y muy poco reconocidos por parte de la policía en general, que es cuando acuden a alguien que para ellos tiene solvencia y tiene garantía, para a ver qué opinan esas personas y si hay algún elemento que les pueda ayudar en sus investigaciones. Quizá dos caras de la misma moneda de un mundo del que habitualmente se sabe poco, la colaboración entre supuestos paragnostas o sensitivos y la policía. Juanje, tú que has trabajado de reportero siguiendo mucha información policial en diferentes cadenas de televisión, hubo algunos casos que marcaron mucho. Se ha hablado mucho de Anabel Segura y de los videntes que colaboraron, pero yo no sé si ha habido casos tan flagrantes, tan impresionantes como este que acabas de escuchar de Justicia de Ultratumba. No, y a mí además me gustaría poner los puntos sobre las IES porque mi experiencia personal es radicalmente distinta. O sea, el caso que me acabas de contar me parece impresionante, digno de investigar y digno de mencionar, pero lo que yo he vivido en persona, hablando con muchos padres y familiares de desaparecidos y desaparecidas, a través sobre todo de la organización de todas las, valga redundancia, de todas las organizaciones regionales que hay desaparecidos en España, que es ADESEPA, cuando yo he estado en congresos de ADESEPA, y he hablado con infinidad de personas que por desgracia tenían un familiar desaparecido, el caso es total y absolutamente contrario. Los videntes aparecen nunca jamás a la policía ni a la Guardia Civil, sino siempre directamente a los familiares para sacarles todo el dinero que sea posible. Es más, hablé una vez incluso con un señor que era de Barcelona, de Cataluña, que cayó en una depresión terrible, su hijo había desaparecido, y la forma en la que me explicó cómo le estafaron una gran cantidad de dinero era tan sencilla como una señora que cogía un péndulo, cogía un mapa, y de repente pues aquel día entraba en trance, le cobraba 100.000 pesetas y le decía pues que su hijo pues estaba por ejemplo en la provincia de Huesca, siguiente vez en un río que atravesaba Huesca, siguiente vez en un pueblo exacto de Huesca, y cada vez que le iba acercando más el círculo le iba aumentando la cantidad hasta llevarle a la total y absoluta desesperación. Entonces lo que sí me gustaría hacer hincapié es que yo sí creo que es posible que alguien tenga, cómo no, el don de repente de tener una sensación, un sueño, una videncia, algo. Ahora, que cualquier persona que me esté escuchando, que por desgracia tenga un familiar desaparecido y alguien se le arrime a pedirle un solo euro por ese trabajo o esa labor, que sepa, desde mi punto de vista, como periodista y como ser humano que soy, que le están engañando y timando, y que por favor incluso les denuncie ante la policía y la Guardia Civil por un delito que se llama estafa. Pues como veis, y creo que todos estamos de acuerdo en muchísimas de las ocasiones con Juanje Vallejo, porque la bibliografía que hay es la de personas que han entorpecido la investigación policial, hordas de aprovechados que en fin, Paco trajo una vez un documento de otro padre de desaparecidos, de personas videntes y no videntes que llamaban por teléfono dando ubicaciones falsas, en fin, terrible. Pero quizá esta noche, sabiendo que eso existe, sabiendo que es el 99% quizá de los hechos, quizá pueda interesar cuando las cosas, por casualidad o no, encajan
como en este caso de Justicia de Ultratumba y otros que vamos a comentar. Para cerrar el asunto concreto de la muerte de Antonia Torres en esa vera del pantano, ¿no?, de Caspe, en una choza que se quema y se cae sobre ella, es que yo creo que es algo dramático, absolutamente. Sigue habiendo muchos silencios que esta noche de alguna forma, y ojalá haya pistas, a pesar de los problemas con el SMS esta noche, también mucha oscuridad 20 años después, ¿verdad? Gente que no quiere hablar, el detective sí, pero otra gente que no quiere hablar. Sí, es un episodio que todo el mundo ha querido cerrar después de la alegría, entre comillas, que produjo el hallazgo y el confinamiento del presunto asesino. La gente no quiere saber nada más. Prefieren no hacerse preguntas. No se sabe tampoco muy bien qué ha sido de aquella vidente. Se sabe que dejó de hacer aquel programa y no se sabe muy bien dónde acabó. Aquella señora que tenía aquellos sueños dejó de tenerlos en el momento en el que el asesinato pues fue resuelto. Y lo que sí que hay que decir en sintonía con lo que dice Juan, es que en efecto en España, por ejemplo, los videntes no colaboran con la policía. No hay un grupo como puede haber en Estados Unidos de personas que se ha comprobado. No colaboran de forma oficial. Exacto, Paco, ¿no? A eso me refiero. Sin embargo, sí que es verdad, porque nosotros tenemos contactos en la policía y amigos en la policía, buenos investigadores, sí que es verdad que a veces, de manera increíble, y que no se dice porque tampoco se puede decir, llegan informaciones desde distintos puntos del país de casos que están investigando. Yo por ejemplo, tengo en la cabeza un caso concreto de Valladolid, donde se estaba buscando un hombre durante días y no aparecía y estaban a punto de cerrar el caso, y llegó una llamada desde Valencia diciendo el lugar concreto donde se encontraba y diciendo lo que le había pasado. El hombre está al lado del río, en un lugar muy concreto, dando unos detalles muy precisos de una persona que, según decía, nunca había estado en Valladolid y que no se dedicaba a la evidencia, ni que estaba teniendo una serie de visiones por la noche y que no sabía por qué, y que le había dicho, había tenido esa sensación de que tenía que llamar a la policía de Valladolid y decirle lo que estaba viendo. Se lo dijeron, la policía, que siempre hace las comprobaciones pertinentes en cuanto algo encaja, como tú decías, se fue al lugar concreto donde decía y encontraron al hombre colgado de un árbol. Así que, en efecto, a veces suceden cosas increíbles.